Bienvenidos a Acción 10 en la mañana, hoy 28 de septiembre del año 2021. Con ustedes, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Christopher Guevara, ya listos para informarles hoy día lo más relevante a nivel nacional e internacional en las siguientes 3 horas de información y consejos. Buenos días, Jocelyn. Muy buenos días, Christopher. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles un avance de los principales titulares que tendremos más adelante en nuestro segmento Mirada Global. Les comento que en Rusia, a pesar de los esfuerzos por la inoculación de la ciudadanía, ese país refleja un nuevo récord de muertes a causa del COVID-19. Y en Venezuela les comentamos que delegaciones tanto oficialistas como de oposición que se encuentran en proceso de diálogo publican un comunicado en conjunto en contra de la xenofobia hacia los venezolanos. Christopher Guevara con más detalles. Buenos días, muchachos, buenos días a usted, amigo y amiga televidente. Gracias por esa fina atención todas las mañanas. Comenzamos y es que avanza la jornada de vacunación contra el COVID-19 en diferentes puntos de la capital. En imágenes vamos a ver cómo este lunes los centros habilitados amanecieron con poca afluencia de capitalinos en comparación con días anteriores. Willy Narváez nos informa. Así transcurrió el 7º día de vacunación para mayores de 30 años en la capital. Ya no hubo necesidad que la población se desvelara para recibir su primera dosis. Este era el ambiente en el Hospital Berta Calderón. La semana pasada, la población se desbordó al igual que en otros centros hospitalarios. Bastante rápido, ágil, bastante bien, sí, bastante orden. De aquí el reparto chico. Hay menos gente, tú sabes, por el contagio y todo eso, sí. Está muy bien porque está rápido ahí, después del servicio va muy rápido. Pues, gracias a Dios porque me puse la inyección. ¿Cuánto tuvo que esperar para que lo atendieran? Media hora. Está más vacío. Está más vacío, sí, ¿no? Sí. Las filas son menos. Sí, bastante, van rápido. En los alrededores del Hospital Manolo Morales, tampoco la población esperaba, únicamente en el interior de este centro. Las autoridades nuevamente desplegaron a sus oficiales para mantener controlado el tráfico vehicular. Mientras en el Policlínico iraní, la población hacía esta pequeña fila para poder vacunarse. Hasta este pasado sábado, recibir una primera dosis era una odisea para la población. Esperar por una vacuna llevaba un sacrificio de hasta 12 horas y luego han venido disminuyendo. Este pasado fin de semana, España hizo un importante donativo de vacunas a Nicaragua, casi 500,000 dosis. Nuestro país ocupa el penúltimo lugar en Latinoamérica en la tasa de vacunación. Willy Narváez, a Acción 10. Especialista en temas de salud explica que vacunas como la Covishield y AstraZeneca no evitan el contagio de la variante Delta del COVID-19, misma que ha sido catalogada como una de las más contagiosas. Geraldine Domínguez nos informa. Epidemiólogo Leonel Argüello explica sobre el nivel de protección que tienen las vacunas AstraZeneca y Covishield contra el COVID-19 y las variantes de preocupación como Delta, la que es de alta transmisión. Tengo que informarles primero que la variante Delta es el doble de contagiosa que el virus original y las variantes que se han presentado previamente, que es más agresiva y que tiene la facilidad de escaparse de el anticuerpo o defensas del cuerpo. Por lo tanto, la vacuna no es tan efectiva contra ella. En términos generales, una persona vacunada con AstraZeneca puede adquirir perfectamente la enfermedad por la variante Delta. No obstante, va a estar protegido contra la complicación y la muerte. Por eso hay que recordarle que todas las personas que se vacunen siempre deben continuar tomando las medidas de prevención. La Covishield tiene una protección de alrededor del 82%, lo que significa que de cada 100 personas vacunadas, 82 van a quedar vacunadas y protegidas y 18 van a quedar vacunadas y no protegidas. Y usted no sabe a dónde es que está ubicado. Según el doctor Argüello, investigaciones científicas han demostrado que con el tiempo la eficacia de las vacunas se reduce contra la variante Delta y la mejor manera de evitarla es continuar con las medidas de prevención. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Muchas gracias, Geraldine Domínguez, por esa información. Y ahora les comentamos que el día de ayer decenas de familias se apostaron en las afueras de la empresa Trigas para conseguir oxígeno medicinal, mientras la demanda de este producto se agrava al pasar los días. Mientras pasan las semanas, días y horas, la crisis de COVID-19 se agrava en Nicaragua. Esta mujer, agobiada, suplica la venta de oxígeno medicinal en los portones de la empresa Trigas, ubicada en Ciudad Sandino.
La misma escena de desesperación por obtener el producto se vive desde la madrugada de lunes. Cansancio, angustia y mucho dolor son los rostros de los familiares afectados por la pandemia. ¿Ha sentido extensa la hora? Claro, sentado, muerto de hambre, con el sol y mirar la lluvia ahorita. Uno siente lejos el tiempo, pero bueno, esperamos en Dios de que tomen conciencia y nos vendan. Es mi suegro que está enfermo gravemente y necesitamos el oxígeno, por eso estamos aquí, si no, no estuviéramos buscando el oxígeno. Él amerita porque ya los pulmones ya los tiene saturados, ya tiene 14 días de estar enfermo. Otros inconformes con la falta de atención de la empresa suministradora denunciaron tratos inhumanos y preferencia hacia algunos clientes. Pero yo pienso que son bien irresponsables y deberían de tocarse el corazón, porque cada minuto que nosotros estamos aquí sin ser atendidos significa la vida de un ser querido que está luchando por su vida sin oxígeno. Pero aquí miro yo que parece que hay preferencias porque entran algunos en vehículos, ¿verdad? Otros no, unos miro que hacen llamadas y la verdad que aquí estamos, los que venimos por primera vez, segunda vez y los que ya han venido, pues esos son los favorecidos. El Observatorio Ciudadano alertó este fin de semana que las muertes sospechosas de coronavirus ascendieron a 1.066 en solo los primeros 22 días del mes de septiembre, mientras los casos fueron 5.123. En tanto, el Ministerio de Salud solo contabiliza 203 muertes. Jimmy Romero, Acción 10. Siempre en este mismo tema, ciudadanos de San Rafael protagonizaron este lunes kilométricas filas en las afueras de uno de los centros habilitados para la aplicación de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19. Es Eric Hurtado Urbina quien nos amplía más. Desde las primeras horas de la noche del domingo, numerosas personas formaron largas filas en las afueras del Centro de Salud de San Rafael del Sur para que les aplicaran la vacuna contra el COVID-19. Según tuvimos conocimiento, desde la 1 de la madrugada de este lunes, comenzaron a aplicar la vacuna AstraZeneca a 1.500 ciudadanos mayores de 30 años, lo que se hizo ordenadamente. También el martes continuará la vacunación contra la pandemia y por lo que desde este lunes en horas de la mañana los ciudadanos empezaron a hacer fila en la parte externa del Centro de Salud de San Rafael del Sur. Todo hace indicar que los pobladores están tomando mayor conciencia de la gravedad y mortal que es el coronavirus, asistiendo masivamente a vacunarse. Además de la vacuna, reiteramos el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y siempre cumplir con las orientaciones médicas de mantener las medidas preventivas del uso de la mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social. Desde San Rafael del Sur les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Y siempre hablando sobre temas nacionales, el presidente de la Asamblea Nacional presentó una iniciativa de ley que despojaría de su inmunidad diputados electos y quedarían suspendidos de su cargo en caso de tener una acusación en su contra. Es Willy Narváez quien nos informa mucho más. La aplanadora de diputados oficialistas podría aprobar en la próxima sesión la propuesta presentada este 23 de septiembre por Gustavo Porras, quien está al frente del Parlamento. Esa iniciativa supuestamente persigue convertir en eficiente y moderna esa institución. El artículo 23 refiere a la nueva causal de suspensión del ejercicio de sus votos del diputado o diputada, cuando previa privación de la inmunidad esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. Recibida la notificación correspondiente, la Junta Directiva en la próxima inmediata reunión estaría incorporando al diputado suplente parlamentario, pero aclara que si al realizarse el juicio la sentencia absuelve al diputado procesado, se le restituirán todos sus derechos, detalla la propuesta, de manera que quedará anulado lo antes establecido por la ley, donde cabía la suspensión únicamente cuando han sido condenados mediante sentencia firme. Uno de los casos emblemáticos en el país de diputados que se han visto en problemas con la justicia ocurrió en el año 2019, cuando Francisco Sarria, diputado del Frente Sandinista ante el Parlamento Centroamericano, fue acusado de narcotráfico y crimen organizado. Por estos delitos, recibió una condena de 40 años de cárcel. Sarria fue suplente del actual candidato presidencial de Camino Cristiano, el reverendo Guillermo Osorno, ante el Parlacén en el periodo 2011-2016. Otra desaforación se dio en el año 2020. En este caso, la diputada María Fernanda Flores de Alemán, a solicitud del mismo PLC,
por supuestas faltas graves a su partido, y recientemente también la ex primera dama pasó a formar parte de los 37 nuevos presos políticos en Nicaragua y es señalada supuestamente por traición a la patria. Willy Narváez, a Acción 10. Muchas gracias, Willy Narváez, por esa información. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Expertos en temas de salud expresan que los remedios caseros no sustituyen ningún tipo de fármaco capaz de combatir el COVID-19. Saily Aguilar con el detalle de esta información. Los té elaborados con productos totalmente naturales se han convertido en una alternativa entre la población nicaragüense para prevenir y contrarrestar el COVID-19. Sin embargo, estos no sustituyen ninguna medicina. La alimentación y productos naturales ha hecho que la gente esté consumiendo derivados de productos con vitamina C, con vitaminas que le protejan y le eleven el sistema inmunológico. Eso es correcto. ¿Cuál es lo malo de los té de jengibre o el té de manzanilla? Es que lo están combinando con medicamentos. Pretender que un té de jengibre o un té de manzanilla o de eucalipto me va a elevar las defensas con solo tomarme 2 tazas en una semana, eso no sucede. Según orientaciones de la OMS, no hay ninguna prueba que los té curen esta enfermedad. Estos remedios tradicionales o caseros pueden únicamente proporcionar confort y alivio ante los síntomas del coronavirus. Aparte de una alimentación variada y balanceada, sí se va a elevar mi sistema inmunológico. ¿Que eso previene la COVID-19? No. ¿Eso es tratamiento para la COVID-19? No. ¿Combinado con acitromicina y agua caliente? No, al contrario, va a deteriorar el medicamento y el medicamento no va a servir para nada o le va a dar alguna reacción adversa. Por ende, se recomienda no automedicarse y seguir las recomendaciones establecidas por el personal médico. Saily Aguilar, Acción 10. Hablamos ahora del estado del tiempo. Expertos en meteorología pronostican el ingreso de una nueva onda tropical en las próximas 48 horas sobre el territorio nacional. Es Xochitl Mendoza quien nos cuenta más. Las lluvias registradas en los últimos días, percibidas en la costa Caribe Sur, se deben a un sistema de baja presión estacionario, ubicado exactamente al suroeste del país, detalló el experto en temas climáticos Agustín Moreira. En el informe de OFENA también destacaron sobre el ingreso de una nueva onda tropical en las próximas 48 horas. Mientras tanto, para el día de mañana martes tenemos la onda tropical número 34 acercándose hacia el Caribe de Honduras y Nicaragua. Mantenemos un sistema de baja presión, siempre afectando de 1010 a 1012 el área de Centroamérica, que está localizada hacia el sureste de Centroamérica. Para el día miércoles, la onda tropical número 34 estará ingresando entre las zonas desde la parte del Golfo de Honduras hacia la parte de Nicaragua hacia el sur. En lo que respecta al resto del territorio nicaragüense, la probabilidad de lluvia para este día es poca, pero sí se sentirán madrugadas muy frías. Tenemos pocas posibilidades de lluvia casi en la mayoría del territorio, manteniendo condiciones que en horas de la tarde podemos tener posibilidades de lluvia en el Pacífico, aisladamente en la zona de León, fuerte en la zona de Managua, Jinotepe y Rivas, como también en la zona del centro-sur y del sur del Caribe, donde tendremos pues algunas condiciones de posibilidades de lluvia y algunas lluvias aisladas, como también chubascos que se pueden estar presentando en el Triángulo Minero. Mientras que las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinandega 24 a 26, Managua, Masaya, Granada 24-25, Carazo, Ría 23-25, Madrid, Nueva Segovia 20, Estelí, Ortega y Matagalpa 19-20, Huaco, Chontales, Río San Juan 22-25, Río Blanco, Nueva Guinea 23-25, Triángulo Minero 23-24 y Caribe de 25 a 28 grados Celsius. Las temperaturas tampoco estarán a nuestro favor en el transcurso del día, según lo indicado por el agrometeorólogo. En la zona de Occidente, la más caliente, la sensación térmica alcanzaría los 33 grados. Mientras que para Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas será un poco menos, de 26 a 29, mientras que en los departamentos del centro, norte y las regiones del Caribe se percibirá un ambiente de 25 a 30 grados Celsius. La velocidad de los vientos estará más fuerte de Managua a Rivas y de Ocotal hacia Huigalpa en un promedio de 52 kilómetros por hora. Xochitl Mendoza, Acción 10.
Vamos a cambiar totalmente de tema. Autoridades de Tránsito Nacional informan que en la última semana se ha registrado una disminución de fallecidos y lesionados en accidentes viales. Escuche bien, entre las principales causas de dichas tragedias destacan el exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad. Es Xochitl Mendoza quien nos continúa informando. 705 accidentes de tránsito reportó este lunes la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, resultando 11 personas fallecidas y 26 lesionadas. Según el dato brindado por la comisionada Vilma Reyes, las principales causas siguen siendo el exceso de velocidad. Esta irresponsable acción ocasionó 6 muertes. Otras 3 ocurrieron por conducir en estado de ebriedad. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 26 las lesionadas y lesionados. Las víctimas, 4 conductores, 4 pasajeros y 3 peatones. Las autoridades continúan desarrollando planes sobre las carreteras, entre ellos regulación de tránsito vehicular, y llaman a los conductores a acatar las recomendaciones orientadas. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, usted y su acompañante. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección, los chalecos reflectivos. Recuerde que los accidentes se evitan si usted mantiene una actitud responsable al volante. Xochitl Mendoza, Acción 10. Siempre en este mismo orden de noticias, un joven que viajaba a bordo de una moto murió de manera instantánea al perder el control de su medio de transporte y salirse de la vía. Eric Hurtado Urbina con el desarrollo de esta trágica noticia. El joven motociclista Leandro Javier Celedón Sánchez, de 20 años de edad, sufrió un violento accidente de tránsito en la carretera Mazachapa en horas de la madrugada del domingo, resultando con golpes y heridas de gravedad. Está respirando. Este me está quebrado, ¿Está perro. vivo? Sí, hombre, este me está palmando. ¿Está vivo, loco? ¿Está vivo? Ah, no sé. ¿Está vivo? Pero está vivo. Según nos informaron, el joven motociclista perdió el control de su medio de transporte y al salirse de la carretera sufrió los golpes y lesiones. El accidentado fue trasladado a un hospital capitalino, pero lamentablemente falleció en el trayecto. Se desconocen mayores detalles de este mortal accidente de tránsito. Reiteramos el llamado a todos los conductores a conducir con precaución y siempre respetando las leyes de tránsito para evitar accidentes que dejan dolor y luto en nuestros hogares. En otro accidente de tránsito que también nos enviaron fieles televidentes y colaboradores de Acción 10, se nos informó que este vehículo se precipitó anoche a una canaleta en el sector del Centro de Salud de San Rafael del Sur, cuando el conductor buscaba cómo parquearse para hacer fila y vacunarse contra el COVID-19. El chofer y otra persona que le acompañaba solo sufrieron el susto. Le reportó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Gracias por su fiel sintonía. Fallece un hombre de 26 años de edad en Ciuna luego de impactar la moto en la que viajaba contra un camión. Aparentemente el ahora occiso se desplazaba en estado de ebriedad. Isaías Alcántara con el detalle de la tragedia. De forma trágica perdió la vida Ariel Solórzano Oporta, de 26 años de edad, al impactar su motocicleta contra un camión en la comarca Santa Rita del municipio de Molucucú. El impacto fue grande, que Oporta murió de forma rápida en el lugar. Según testigo, el hombre iba en aparente estado de ebriedad, por el cual el impacto hizo que falleciera en la zona. En el Triángulo Minero, Isaías Alcántara, Acción 10. Continuamos con más información a esta hora de la mañana. Ahora les comento que 5 jóvenes fueron rescatados y un ciudadano muerto por sumersión. Fue parte del escenario que se vivió en balnearios de Poneloya y Las Peñitas, esto en León. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado Tania López.
Un hombre de nombre Rigoberto Martínez, de 30 años, originario de la ciudad de Managua, llegó a visitar con su familia el balneario de Las Peñitas en León, quien murió ahogado cuando intentaba ayudar a unos niños que eran arrastrados por las fuertes corrientes. La tragedia se originó a eso de las 5 de la tarde de ayer domingo. Mientras tanto, el socorrista Gustavo Rodríguez llama a la prudencia a los visitantes que llegan a estas playas y desconocen los puntos críticos no aptos para bañarse. La media creciente es cuando ya están las corrientes demasiado fuertes. Y es como cuando él ya va a hacer la vuelta y va en vaciante. Hay muchas corrientes y los veraneantes no saben. Por eso deben de buscar a Cruz Roja de León para que realmente a nosotros nos orienten a dónde es que vienen a bañar, gente. Y le estamos advirtiendo de todo peligro de las mareas. Ahorita el mar está pequeño, pero hay corrientes fuertes. Asimismo, por la mañana de ayer domingo, 5 jóvenes de la ciudad de Chinandega fueron rescatados con vida cuando se estaban ahogando en el balneario de Poneloya tras una fuerte marea. Siempre el mar cuando da la repunta y está en media creciente agarra mayor fuerza. Ellos pues no iban a poder con esa corriente, necesitaban de la Trepi que cuenta Cruz Roja. Gracias a Dios nosotros estamos por acá en Las Peñitas, estamos dando cobertura, los mareños. En Acción 10, Daniel López. Ahora nos vamos hasta Río Blanco y es que escuche usted, el padre de una menor de edad denunció a un vecino por supuestamente intentar abusar de su pequeña hija. David Mendoza nos amplía. Una familia denunció a un vecino por presuntamente intentar abusar a una menor de un barrio de la ciudad de Río Blanco. El hombre era de confianza de la casa, según manifestó el papá de la menor. Y él venía aquí frecuentemente y yo le brindé la confianza, pues, porque aquí está comida, pues, y bebía pero yo nunca había descubrido este problema, pues, que está sucediendo hoy. Y hasta ahora, pues, para mí es nuevo, vive cerca, el vecino, el frente vive. Él es un hombre viejo que tiene como 35, 40 años, no sé, por ahí anda. Sí, y la chavala es una chavala de menor de edad. Tratamos de buscar la versión del vecino identificado como Julio Antonio Zamora, pero nos comunicaron que este no se encontraba en la vivienda. Y él salió en carrera en una moto. Los vecinos vinieron rápidamente. Ella, la que estaba aquí, esa fue la que vino inmediatamente. Ha sido de confianza y con eso vino a pagar. Es que yo no estaba, andaba en la calle lustrándome y rasurándome. La familia puso la denuncia a la policía, quienes se presentaron al barrio. Espérate aquí. Carretera Río Blanco a Mulucucú, se registró un accidente de tránsito donde una persona resultó con graves lesiones. Específicamente el accidente se registró cerca del poblado de Huiliquito. De acuerdo a información, el conductor de un carro impactó contra una camioneta que estaba estacionada y posteriormente arrolló a una persona que se encontraba cerca. No, pero la camioneta no lo pueden llevar. ¡Dale, hombre! ¿Para dónde está cerca? ¿Está largo el hospital? ¡A Río Blanco! Lo vamos a llevar en el camión si quieres. La niña, vamos a salir. El lesionado, después de ser auxiliado, fue llevado en una ambulancia que pasaba por el lugar. En el accidente esperaban a la policía de tránsito para sus debidas investigaciones. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Nueva cadena de farmacia abre sus puertas al público ofreciendo variedad de medicamentos, equipos de movilidad y asesoría médica. Es Geraldine Domínguez quien nos tiene el reporte completo. Nueva cadena de productos farmacéuticos abre sus puertas a la población. La farmacia centroamericana abrió otra sucursal en el sector de la subasta, la que también cuenta con el servicio de delivery de 8 de la mañana a 9 de la noche. Esta es la nueva sucursal de la subasta de la cadena de farmacias centroamericana, una nueva cadena de farmacias en el país con calor humano, ¿verdad? Es nuestra visión. Queremos llegar a ser esa farmacia de preferencia de todos los nicaragüenses. Pueden obtener todos sus medicamentos a excelentes precios. También contamos con servicio de delivery hasta la puerta de su casa o de su empresa, llamando al 2222-2423, que es nuestro centro de llamada. Ahí pueden pedir todos sus medicamentos. También contamos con una serie de equipos de movilidad, como sillas de ruedas, andariveles, bastones, etcétera, ¿verdad? Y todos los productos que usualmente pueden encontrar, ¿verdad?, en una farmacia.
Farmacia Centroamericana ofrece el servicio adicional de asesoría médica a pacientes crónicos. Dentro de los servicios adicionales que nosotros brindamos están todos los programas médicos para los pacientes crónicos. También tenemos asesorías médicas a aquellos pacientes que deseen acercarse. Nosotros vamos a tener una calendarización de asesorías médicas. La Farmacia Centroamericana también cuenta con sucursales en Carretera Sur, Villa Fontana y Carretera Ticuantepe. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Gracias por seguir en la sintonía de Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones vamos a hablar acerca de la economía, sobre todo la economía de esas pequeñas y medianas empresas, de las pymes. ¿Cómo va a cerrar este mes de septiembre y los últimos meses del año? Recordemos que hay una afectación producto de la pandemia de COVID-19 en algunos sectores fuertemente afectados, algunos de ellos como el sector turismo. Pero vamos a hablar del tema con un representante de CONIMIPYME que ya está con nosotros. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña en el estudio de Acción 10 en la mañana Leonardo Torres, presidente de CONIMIPYME. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias, muchachos, buenos días por su invitación. Bienvenido, don Leonardo, ya bastante tiempo que no nos acompañaba, pero hablemos de hacer un diagnóstico general del sector pymes, cómo está este sector luego de todo lo que ha vivido Nicaragua y con este rebrote de COVID-19, que según cifras del Ministerio de Salud, pues ahí está, es real. Gracias. Muy buenos días a todos los televidentes que siempre están atentos a este segmento del programa y a todo el equipo de Canal 10. Sí, tenía rato de no venir, pero es que me gusta venir a brindar buenas noticias, venir a compartir buenas noticias, ¿no? En general la economía del país, hay que decirlo, y a veces se nos olvida un poco. Los grandes beneficiarios cuando la economía del país transa por buena ruta, cuando tiene crecimientos importantes, cuando hay desarrollo económico, es el sector privado. Es uno de los principales beneficiarios. Y por lo tanto las MIPYMES, por supuesto, ¿no? Que es el gran tendido empresarial de este país, pues 9 de cada 10 empresas de este país. Entonces, nosotros estamos prácticamente en septiembre, podemos decir, cerrando con cifras muy buenas, cifras que nos argumentan el criterio, ¿verdad?, de que la economía al cierre del 2021 va a comportarse como nosotros lo señalábamos en diciembre del 2020 y un poco mejor. Si ustedes recuerdan, Jimmy y Jocelyn, con CONIMIPYME en diciembre de 2020 dijimos claramente que este iba a ser un año de crecimiento sostenible y que íbamos a rondar posiblemente entre 3-4% de crecimiento. Lo dijimos en diciembre, ¿no? Los comportamientos de la economía hoy, casi finalizando el mes de septiembre, ahí están las cifras, son sumamente sólidas, sumamente importantes. Y cuando digo ahí están las cifras, porque esas cifras además son convalidadas, digámosle así, compartidas con los organismos internacionales que se encargan de estos temas, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces nosotros vemos que la mayoría de los sectores, no todos, la mayoría de los sectores económicos vienen en una alza importantísima del Producto Interno Bruto, que es el primer indicador, ¿no? Si ustedes se recuerdan, en el 2018 nosotros cerramos con 3.4 negativo, que fue un año, el peor año que nosotros tuvimos, por decirlo así, ¿no? En 2019 nosotros tuvimos un pico ahí de caída de 3,7 negativo. Y ahí llevábamos aproximadamente casi un 7-8% acumulado, ¿no?, de caída. En el 2020 nosotros ya mejoramos esa caída y quedamos en -2 el Producto Interno Bruto al cierre de diciembre de 2020. Ahorita en 2021 nosotros, siendo conservadores y ajustados a los datos, nosotros podemos experimentar arriba de un 5% del Producto Interno Bruto. Nosotros calculamos a la cifra que proyecta el gobierno al cierre del 2021 de un 7%. Bueno, el gobierno, Hacienda y el Banco Central proyectan el 7%. Nosotros hemos sido un poquito más conservadores, ¿verdad? Nosotros creemos que el incremento, porque la curva va ascendiendo, vemos que puede superar el 5%. Nosotros nos hemos mantenido en el 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Y ese 5% de crecimiento que usted considera que va a haber al cierre del año 2021 se ve reflejado en la población nicaragüense? Muchos dicen de que la canasta básica está muy alta, el poder adquisitivo ha disminuido considerablemente, la pandemia del COVID-19 lo ha hecho prácticamente más pobre.
y la situación económica que venimos enfrentando desde el 2018, 2019, 2020 y 2021, 4 años prácticamente, la carestía de la vida se ha vuelto más cara. Bueno, realmente ese 5% se va reflejado en el poder adquisitivo de los nicaragüenses. Ese es el reto de la economía. La economía no es solo hablar de los indicadores macroeconómicos, y no lo sabes bien, pero con indicadores macroeconómicos positivos vos podés fácilmente, ¿no?, trasladar con una correcta distribución del ingreso ese beneficio a la economía real. ¿Cuáles son los indicadores que afectan al consumidor? Que nos afectan a todos nosotros. Inflación, incremento del IPC, que es el índice de precio del consumidor, canasta básica. ¿Cuál es el índice de inflación? Nosotros hemos logrado, el país, no digo nosotros, el país, porque todos nosotros, ustedes, nosotros, no son los funcionarios del gobierno, es toda la economía en sí misma la que ha logrado que la inflación se mantenga en un rango de 4,5, 5%. Y yo nosotros calculamos, proyectamos que podemos cerrar al 5%, tal vez un poquito más del 5% en inflación. O sea, inflación es pérdida del poder adquisitivo de la economía. La canasta básica indudablemente se ha venido moviendo a ritmos superiores del 4%. Nosotros eso son los indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el 2020 nosotros aprobamos un incremento de salario mínimo de 3%, vos recordás eso. A mediados de este año, incluso el ha gobierno, sido del 1% para las MIPYMES. 1% para las MIPYMES, estoy hablando de diciembre de 2020, ¿no? Un año negativo todavía, ¿verdad? No teníamos proyecciones positivas, pero no sabíamos. Acordate que lo aprobamos un año antes, casi siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno decidió un incremento del 5% en agosto para mejorar el poder adquisitivo de 137,000 trabajadores del Estado. Y por el otro lado, ¿no?, la economía en sí misma viene generando nuevos empleos. Pero se queda por fuera un sector bastante importante, que es el sector privado. Los trabajadores prácticamente han tenido una disminución en su salario. Ese 5% que decía, o 3% que decía, apenas significaba 250 córdobas de ajuste salarial, y el 1% 45 córdobas. Bueno, me alegra que toques ese tema, porque yo creo que la discusión va a ser muy diferente en febrero del 2022. Pero realmente va a ser muy diferente. Hay algunas variables que influyen en la economía, y ahí quería obtener su criterio, su opinión. Y en este sentido, una de las variables es el tema de la política y de las elecciones. ¿Cómo usted considera que va a influir en la economía estas elecciones y este contexto político de Nicaragua, valorando la actual situación? ¿Va a influir para bien o para mal? Claro, yo te voy a contestar el tema de cómo nos puede afectar las elecciones en este país. En cuanto al tema, quiero contestarle a Jimmy el tema del salario mínimo. Es cierto, nosotros en el sector privado siempre apuntamos a no incrementar excesivamente el salario mínimo, porque creemos que el salario mínimo no debe ser elemento de destrucción de empleo, sino de construir empleo, ¿no? Si incrementas mucho el salario mínimo, eso puede afectar definitivamente el empleo. Sin embargo, el indicador del 2020 nos llevaba al 3%. El indicador del 2021 no nos va a llevar al 3%. Si nosotros cerramos con un PIB de arriba del 5%, poner el 6 como promedio, 6%. Y si cerrás con un 5% de inflación, Jimmy, estaríamos fácilmente llegando a 2 dígitos de salario mínimo. Tal vez no se aumente los 2 dígitos. Más del 10% entonces. Más del 10%. Esa es la ley, ¿no? La ley te establece crecimiento económico, inflación. Esa ha sido la norma durante tantos años. Sin embargo, no es así. O sea, hay que tomar en consideración el desarrollo de las empresas, el crecimiento de las empresas, y que las empresas también se están reactivando económicamente. Pero en todo caso no va a ser el 3, ni va a ser el 5, va a ser superior a eso. En cuanto al tema político, yo lo dije así aquí hace algunas semanas, meses, no me acuerdo, que estuve por última vez. Y ustedes lo ven, lo observan, que la economía se ha venido desencajando de la política. No quiere decir con esto que decisiones políticas no afectan a la economía. No es a la inversa, decisiones económicas no creo, pudiera ser que también afecten la política, pero no es así. Entonces nosotros vemos que la economía viene creciendo, la economía viene sustentándose. Yo no veo a 40 días exactamente de las elecciones, creo que hoy, sí, 40 días a partir de hoy,
de las elecciones, eso nos va a afectar, estos indicadores de crecimiento, no va a afectarlo. Ahora va a depender mucho de los agentes económicos, va a depender mucho de todos los nicaragüenses, cómo vivimos la fiesta, ¿verdad? Si la fiesta la dejamos tranquila dentro de 40 días, que nos veamos el 7 de noviembre, pues las cosas no van a generar mayor inestabilidad. Y yo no creo que lo vaya a suceder. Hay quienes han desestimado este proceso y han dicho que no reúne las condiciones, las cualidades para hacer un proceso libre, justo y transparente. No lo estoy diciendo yo, hay agentes externos e internos que lo han hecho. ¿Esto ya ha generado un peso o no tan significativo como quizá muchos pueden pensar? No, cuando decimos nosotros categóricamente que la economía se ha desencajado, se ha desanclado de la política, démosle gracias a Dios que eso ha sucedido. Y aquí están los resultados. A ver, crecimiento de 5 o 6%, ¿no? Crecimiento de exportaciones arriba del 6%. Crecimiento de zona franca casi del 30%. Crecimiento de empleo nuevo, casi de 70.000 nuevos empleos, después que tuvimos pérdidas de 200.000 empleos en los últimos años. No estoy diciendo que la agenda política no es una agenda pendiente. Lo que estoy diciendo yo es que no me afecta la economía, no me lo está afectando y ojalá no me lo afecte. ¿De qué tipo de empleo, Leonardo, estamos hablando? Estamos hablando de un empleo formal con todas sus características. Sí. ¿Se refleja eso en las cifras del INSS, por Exactamente. Ejemplo? Es que ahí por ahí lo medí. Vos medí, a ver, el empleo en general es una cosa, ¿no? Y los afiliados al INSS es otra. Generalmente es menos los afiliados al INSS que el empleo. Porque hay muchas empresas y muchos empresarios que no directamente pasan a afiliar a sus trabajadores. Pero ahorita la afiliación está superando la banda de los 50.000 afiliados al INSS. Pero el empleo en sí mismo anda por arriba de 70.000. Pero si no corresponde una cosa con la otra, estaríamos hablando de un empleo formal con todas las características. ¿Estamos realmente en una recuperación económica tan favorable comparando con cómo estábamos antes? A ver. Cuando estábamos antes, estábamos en 1 millón y pico de afiliados al INSS. Ahorita estamos llegando a 800.000 afiliados al INSS. O sea, nos faltan, tenemos un rezago ahí de 200.000 afiliados al INSS para volver a estabilizar. ¿De qué depende que se llegue a eso, don Leonardo? Depende de que la economía siga creciendo y que sigamos generando empleo, porque cuando la economía crece no es que crece un número, es que vos ves la actividad económica funcionando. Si ves que las importaciones, Nicaragua ahorita tiene un déficit comercial importante. Sin embargo, las sobre ese tema, aumentan. le quería comentar, que sí, usted dice que va a haber un crecimiento importante este año 2021, sí, de un 5 o 7% como lo proyecta el gobierno, pero está siendo impulsado por las exportaciones y también por el envío de remesas. Las exportaciones estarían llegando al finalizar el año casi 3.000 millones de dólares, las remesas 2.000 millones de dólares. ¿Eso sería un crecimiento burbuja o prácticamente los siguientes años estaríamos de nuevo en una contracción económica? Mira, no puede ser burbuja si los commodities de nosotros están llegando a 3.000 millones de dólares de exportaciones. Y esos son los productos nuestros, valor agregado. Pero ha sido impulsado por el crecimiento de algunos commodities a nivel internacional, no porque el sector exportador ha dicho que ha aumentado las exportaciones, pero no porque se ha exportado la cantidad, sino porque el valor ha aumentado. No, ha habido aumento de volumen y ha habido aumento, indudablemente ha habido mejoría en algunos precios, como el precio del café, que está en $180 quintal, y el precio del oro, que está la onza Troy muy importante, ¿no? El crecimiento importante. Pero estás hablando de que el crecimiento es volumen y precio. Y eso significa, solo en commodities, no te metas zona franca, 3.000 millones de dólares. Y es posible que cerremos las exportaciones de zona franca arriba de 2.500 millones de dólares. O sea, que estaríamos hablando por primera vez aquí de 6.000 millones de dólares en exportaciones. Exportaciones son productos internos brutos, porque eso es lo que se produce en el país y se exporta hacia el exterior, se vende hacia el exterior. Las importaciones han venido aumentando a ritmo de arriba del 20%. ¿Qué pasa con las importaciones que aumenten? Significa que hay consumo en el país, significa que la economía está caminando. Cuando vos dejas de importar, los insumos de la economía, pues lógicamente son menores. Entonces, si vos observás un incremento de importaciones, y vos lo ves, viste el último dato de importaciones, a ver, decís vos, la economía real está deteriorada, pero nosotros incrementamos las importaciones de todos los electrodomésticos, como nunca visto. O sea, estoy hablando de incrementos arriba del 20%.
de cocinas, de televisores, de refrigeradores. Tú no me puedes decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo observas? Yo observo a mi cámara de comerciantes del mercado oriental, lo dice, para darme cuenta cómo anda la cosa aquí. Y ahorita hay un incremento de importaciones sustantivo. O sea, estás hablando de importaciones que no habíamos tenido ni el año pasado, ni el antepasado, ni en los últimos 4 o 5 años. Inclusive superamos 2017 en importaciones de estos artículos suntuarios que son electrodomésticos y que son de consumo popular, los que van ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La economía en sí misma está demostrando dinamismo, que no se oculta, vos lo ves en la calle. Cuando vos empezás a ver anuncios de solicitudes de empleo, de empresas, vos decís, bueno, la economía está caminando. Yo le preguntaba, y eso lo celebramos todos, que es genial que la economía esté caminando y es algo muy positivo. Yo le preguntaba así de qué depende que podamos llegar a las cifras que teníamos antes o de quiénes depende. Es un asunto de ver políticas públicas especiales. Aquí hemos hablado de ese tema en algunas oportunidades, porque debido al contexto de nuestro país actualmente afectado por la pandemia de COVID-19, que no es el único país, todo el mundo ha sido afectado por esto de la pandemia. Algunos sectores han demandado, por ejemplo, leyes especiales, políticas públicas dirigidas a los sectores más afectados, como el sector turismo. ¿Qué usted opina de esto para llegar a estas cifras? Yo creo de que, yo decía que todos los indicadores lo determinan, ¿no? Eso nadie puede rebatirlo, ni los economistas que se llaman de oposición han podido rebatir el crecimiento económico. Todos los sectores han subido. Cuando vos ves, por ejemplo, y voy a hablar del acumulado, cuando vos ves que el sector agrícola sube al 3-4%, el sector pecuario arriba del 6%, cuando decís que pesca y acuicultura al 14%, explotación de minas y canteras, solo en el segundo trimestre creció el 90%, a nivel de acumulado estás hablando del 55%, la industria manufacturera creció el 30%, la construcción el 6,3%, el comercio, solo el trimestre anterior, el comercio cerró con el 28%, a nivel acumulado el 16%. En general todos los sectores han incrementado, llevan un comportamiento de subida del PIB y de su actividad económica, a excepción de lo que decía Jocelyn, turismo. El turismo refleja lógicamente una caída todavía negativa, acumulada de casi el 2%. El turismo es el que más ha sufrido este asunto de la pandemia, porque es difícil esto de la pandemia, las versiones del COVID nos ha golpeado. Primero hubo como un boom del turismo, producto de que iniciaron la vacunación en Estados Unidos y en otros países, pero después vino la segunda versión del COVID y eso empezó a afectar al mundo entero, lo que es turismo. Sin embargo, ya el impacto es menor, porque ya la mayoría de los países están vacunando, en general ya hasta niños, vemos un mayor incremento de visitaciones, y creemos que el turismo aquí va a ir poco a poco reactivándose, pero para poder llegar a 2017 de los 840 millones de dólares famosos, van a pasar 5 o 6 años, pues a lo mejor más. ¿Por qué? Porque nosotros con dificultad este año vamos a poder lograr una banda de 240, 250 millones de dólares, lo cual nos coloca 600 millones de dólares atrás. Sí, es necesario políticas públicas para el sector, y especiales. Para este sector, sí. Este sector ahorita está pasando el Niágara en Taurete, como decimos nosotros. ¿Qué sucede? El problema toral de la industria turística en este momento se llama financiamiento, pero de fomento. No hay financiamiento de fomento. No hay financiamiento, empezar por ahí. ¿Qué pasa? El otro indicador negativo de la economía de este país se llama intermediación financiera, que son los créditos del sistema bancario, ¿no? La intermediación financiera sigue en negativo. O sea, estamos hablando de -5 al cierre del trimestre. ¿Qué pasa ahí? Los depósitos han aumentado sustantivamente arriba del 18%, ¿verdad? Los depósitos han aumentado. Buena señal de la economía. Pero no es lo único. Claro, pero el crédito se ha movido a ritmos del 2%. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El crédito formal, el crédito de los clientes A, B del sistema bancario. Pero ¿qué pasa con las MIPYMES turísticas, que son las más afectadas? Las MIPYMES turísticas no están recibiendo financiamiento, no han recibido financiamiento en todo el año. Financiamiento de fomento, un financiamiento flexible. Pese a los esfuerzos que nosotros hemos realizado, y personalmente lo he hecho, ustedes les consta, con el BESIE, con el presidente Mossi del BESIE, no hemos logrado que ese financiamiento llegue a la micro y pequeña empresa. ¿Y esto es un problema de la banca nacional?
Por supuesto. ¿O es un problema también de las entidades gubernamentales? Yo te lo puedo decir con toda propiedad. Me reuní con todos los bancos cuando se inició el programa BESI de los primeros 50 millones de dólares, cuando hubo una distribución del SICA de 350 millones de dólares, con todos me reuní. Y solo 3 bancos aquí intermediaron esos recursos. BDF, Ficosa y Banpro. Banpro fue el que más, Banpro intermedió casi el 70% de esos recursos. Pero ¿en cuántas empresas se fueron esos 50 millones de dólares? En 240 empresas. Un crédito promedio de arriba de $200,000. ¿Qué micro y pequeña empresa va a prestar $200,000? Si lo más que prestan son 50,000, porque no le va a dar las colaterales, no le va a dar garantía. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se diluyó el crédito, ese financiamiento bondadoso del BESI en mediana empresa sobre todo, y los clientes del sistema bancario. Entonces, la banca tiene mucha responsabilidad. Cuando la banca está teniendo depósitos arriba del 18% y por el otro lado no mueve sus créditos y tiene créditos apenas moviéndose del 2%, la banca tiene la responsabilidad de intermediar aún más. Lo que pasa es que nuestros amigos banqueros continúan ganando. Entonces, no ha habido un solo año que la banca en Nicaragua pierda, y yo no quiero que pierda tampoco, pero ganar 100 millones de dólares al año. La Superintendencia de Bancos, ¿qué papel tiene aquí, por ejemplo, la Asamblea Nacional para reformar, para redirigir las cosas, para que haya una cuestión justa en esto de la banca hacia los sectores más afectados, ¿no? Ese es un tema, fíjate que yo lo veo hasta más difícil que la política, ese tema de los banqueros. Es un tema difícil, no es un tema por cuanto los banqueros aquí tienen una capacidad importante de lobby en toda la economía, ¿verdad? Y no hablo de la política, hablo en toda la economía. Un banquero te puede cerrar tus cuentas bancarias, un banquero te la puede hacer difícil, ¿verdad? A cualquier empresa. Entonces, lo que debe haber, sí debe haber políticas públicas, como decís vos, Jocelyn, dirigidas al sector turismo, que es el que más lo necesita ahorita. Los otros sectores vienen creciendo. Por ejemplo, ¿qué políticas públicas? Son sencillos. Primero, que el BFP, el Banco de Fomento a la Producción, que es el banco estatal, que es el banco que debe de ponerse a la cabeza de este proceso, ya termine de reorganizarse y empiece a canalizar fondos del BESI. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros hemos ayudado, hemos gestionado con el BESI la autorización para que el BFP sea acreditado. Estoy esperando que ya esa acreditación ya esté en manos del BFP. Y la nueva administración del BFP se organice para empezar a mover los créditos. Ellos me han planteado que, bueno, habrá que esperar tal vez hasta el 2022 para que las cosas fluyan con más dinamismo. En primer lugar, BFP haga su trabajo. En segundo lugar, la Superintendencia de Bancos, y aquí hago un llamado al Consejo Directivo de la Superintendencia para que nos ayude a alguna resolución, ¿verdad? Alguna normativa especial transitoria para los deudores de las pequeñas, y me refiero a micros y pequeñas empresas nada más, no incluyo a la mediana, si ustedes quieren. Micro y pequeña empresa nos emitan una resolución de flexibilidad del pago de las deudas, porque el problema es que no tenemos ninguna protección. Entonces nos están aplicando el mismo rasero de todo. Y si no pueden pagar deudas, menos optar a nuevos créditos. Exacto, por supuesto. Entonces vos estás endeudado, tu récord crediticio empieza a deteriorarse, te filtran por la superintendencia o te filtran por la sin riesgo y no te pueden otorgar crédito porque estás moroso en 2 o 3 cuotas a lo mejor de tu préstamo. Entonces, primero, la superintendencia debe emitir una resolución temporal. Dennos 6 meses, solo para el sector de micros y pequeñas empresas turísticas, para que puedan pagar la gente. O sea, no es moratoria, no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo flexibilidad de tiempo, que no castiguen a la banca, pues, en las provisiones, para que ellos renegocien las deudas con las micro y pequeñas empresas turísticas debidamente registradas en el INTUR, si quieren, ¿verdad? Y en segundo lugar, el Banco de Fomento a la Producción, que se ha inyectado con recursos. Aquí BESI está dispuesto a inyectar otros 50 millones de dólares más para que este banco, que es un banco de fomento, no haga lo que hizo la banca comercial, distribuírselo a sus principales clientes, sino que se lo lleve a la micro y pequeña empresa y también puedan financiar a alguna microfinanciera y poder llevar el crédito a los sectores Nos geográficos. envían un mensaje, Leonardo. Buenos días, estimada. El Banco de la Producción nunca ha cumplido con su rol de fomento. La ganadería ni en los mejores momentos ha retenido suficiente crédito. Lo más alto fue un 3% del crédito comercial y aporta casi el 30% de las exportaciones.
Sí, o sea, pero es que no, vos te acordás cuando revisamos aquí el saldo de cartera de crédito, no sé si vimos el cierre de junio, y ahorita ya viene el otro cierre trimestral de la super. De los 3.580 millones de dólares, ustedes vieron que el 22, 23%, casi el 24% del crédito bancario en general, recuerden que el BFP es un banco comercial también, la única diferencia es que es de fomento y que tiene recursos del Estado. Anda por el 24% el crédito de consumo, que es el crédito de carros, vehículos, de tarjetas de crédito y de préstamos personales. Y el crédito productivo, que es del sector agropecuario, o sea, agricultura y ganadería, apenas llega al 12%. O sea que hay una mala estratificación de la cartera de crédito de este país. Pero siendo que el Estado tiene que ver con este banco, ¿no debería de ayudar al crecimiento de los sectores y a que haya reciprocidad entre lo que contribuye a cada sector de la economía con el nivel de crédito que se les otorga? Debido ¿no? a eso, Jocelyn, nosotros solicitamos al Estado intervenir con el BFP, y ustedes saben bien, lo que pasa es que ha pasado muy ahí, no se ha difundido mucho, hubo un cambio general de las autoridades del BFP. O sea, hay una nueva presidenta del BFP, que es Sara Amelia Rosales, que era la gerente general del Banco Central, con mucha experiencia, más de 37 años de trabajar en el banco, y un nuevo consejo directivo en el BFP, incluyendo, tenemos nosotros a uno del miembro del Consejo Asesor de Economía y Pyme, que es Francisco Castro. ¿Y este cambio ha sido favorable para los sectores que esperan mejores políticas? Claro, porque este cambio, ellos tienen un mandato y nos lo han hecho saber. El mandato de ellos es lo que usted menciona, darle una vuelta al banco. ¿Darle vuelta en qué sentido? El banco no va a financiar con prioridad consumo, el banco va a financiar con prioridad producción, o sea, sector agropecuario, las MIPYME, que para eso fue creado ese banco. Entonces, ese mandato lo tienen, nos lo comunicaron ellos en una reunión de este nuevo consejo directivo con su presidenta, al cual participamos sectores productivos y económicos de Nicaragua, y nosotros estamos esperando pues que se agilicen. Tienen que crear nuevas sucursales. Ese banco llegó solo a tener 5 sucursales. Ese banco necesita mayor cantidad de sucursales para poder cubrir la extensión geográfica de este país. Entonces, ¿y de qué depende que arranquen con estas nuevas directrices? Depende que se reorganicen, porque se están reorganizando rápido. ¿Qué pasó? El banco sufrió un cambio, y ustedes deben de entender cómo funciona esto en el sistema financiero. El banco sufrió un cambio. El banco estaba financiando como banca de segundo piso. Entonces, ¿qué pasó? No estaba financiando primer piso. O sea, no te financiaba vos, financiaba a los bancos, colocaba en los bancos, colocaba en inversiones, porque es más cómodo, menos riesgo, etcétera. Ahora no, ahora vienen para atrás. Ahora van a crear nuevas sucursales, van a financiar directamente como banca de primer piso a las empresas. Y eso conlleva crear un sistema nuevo, generar toda una serie de procesos en donde con MIPYME se ha puesto a la orden con ellos, para ayudarles a este esfuerzo, ¿no? Entonces, en términos generales, nosotros en diciembre lo dijimos, el crédito es el combustible de la economía. Vivimos insistiendo en esto. Si no hay crédito, la economía no va a fluir con la velocidad que nosotros queremos, aunque logremos. Y la mayoría de los nicaragüenses, 1, tienen deuda, 2, son clase trabajadora y 3, somos clase consumista. Entonces, si los bancos están contribuyendo a que sigamos en el mismo modelo, entonces no se va a superar esta situación. Vos ves ahorita cómo están las ventas de vehículos, volvieron a incrementarse. Eso es crédito de consumo. Y está bien, yo no digo que no, pues, pero no es la prioridad del país. La prioridad del país es la producción, es la economía de este país. Yo creo que, Jimmy, tu preocupación y preocupación de Joseph es la nuestra también. O sea, el crecimiento económico debe de llegar a la economía real, debe llegar al trabajador. ¿Cómo llega el trabajador? Con políticas públicas de inversión social. En la medida en que haya más inversión social, Jimmy, aquí estás hablando de casi 10.000 viviendas de interés social. No es despreciable 10.000 viviendas, ¿verdad? Al cierre de 2021, no es nada despreciable. Estás hablando de inversión social en salud. Teníamos un presupuesto, ¿te acordás? El presupuesto general de la República que había cerrado con 80.000, después se aumentó a 102.000 millones de córdobas. Ese presupuesto ya se ha ejecutado en un 60%. El presupuesto, ¿por qué la construcción se incrementó? El MTI ha ejecutado el 93% de su presupuesto ya, de lo que es obras de inversión horizontales, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vemos es que si hay correctas políticas de inversión social, entonces esta economía
estas bondades que Dios nos ha dado de crecimientos económicos van a llegar o deben de llegar la mayor cantidad posible a el pueblo, de llegar al consumidor final. Y entonces yo esperaría, era que mis colegas, yo sé que es difícil lo que voy a decir porque yo represento al sector privado, que en febrero del próximo año pues no salgan diciendo que no pueden incrementar mucho el salario mínimo, porque el salario mínimo, como decía Jimmy, es otra forma de llevarle al trabajador del sector privado y del Estado en ese caso, trasladarle ese beneficio, ¿no? Y la otra cosa es, ojo, las políticas económicas también son, y con esto tal vez cierro, las políticas económicas son las que nos garantizan también, Jimmy y Jocelyn, esa redistribución del ingreso. ¿Cómo está la tasa de cambio de nosotros? Mantenemos un deslizamiento fijo del 2%. Seguimos nosotros con una tasa de cambio sumamente manejable. Cuando yo hablo con los agremiados de Economía y Pyme, que es la Asociación de Cambistas de Nicaragua, te está diciendo, la Asociación de Cambistas, que el cambio no ha fluctuado mucho, entonces quiere decir que el Córdoba no se está depreciando mucho. Realmente la pérdida del poder del Córdoba es el 2%. Otro problema que también preocupa a las familias es el tema de la migración. ¿Cómo podría contrarrestar las cifras que en estos 3 años casi 900.000 nicaragüenses han migrado a Estados Unidos, a Costa Rica, a España, por diferentes razones, entre ellas la económica, la social, la política? Hay sectores como el agropecuario, el sector cuero calzado, el panificador, que han mostrado preocupación de hace varias semanas que sus trabajadores están migrando hacia otros países. ¿Por qué migra si la economía está mejorando? Bueno, exactamente. Entonces vos lo que tenés que lograr es que en la medida en que la economía y en la medida en que nosotros, las empresas, empecemos a desarrollar nuestras operaciones, vamos a requerir... Está pasando un fenómeno, Jimmy, que tenés que analizarlo. Perdón, el fenómeno es el siguiente. Nos acomodamos las empresas a la cantidad de empleados que tenemos, a la cantidad de trabajadores que tenemos. Todas las empresas. Si no, yo no digo que hagas un análisis de aquí, pues de Canal 10, pero estoy seguro que por ahí anda. En el sentido de que, bueno, tuvimos un retiro de trabajadores, pero después nos quedamos con una cantidad de trabajadores X y garantizamos la productividad de nuestras empresas con esa cantidad de trabajadores. Ahora las empresas están siendo más cuidadosas en contratación. Entonces están contratando, pero muy poco, ya no en volumen, porque nos acomodamos a la cantidad de trabajadores y a esa planilla que nosotros teníamos y estamos garantizando nuestras operaciones. Entonces, eso va a irse dinamizando poco a poco, esto no es automático. ¿Cuándo vamos a empezar a ver esto? Ok, si a mí me decís que ahorita tenemos 70.000 nuevos empleados, te digo, vamos bien. Si me decís que tenemos 50.000 nuevos afiliados al INSS, vamos bien. Y si el próximo año tenemos otros 60.000 afiliados al INSS, estaríamos hablando de 110.000 afiliados más, de tal manera que en 3 años podemos llegar a la banda que decía Jocelyn del millón de afiliados al INSS y poder corregir el déficit del INSS. La inmigración se va a detener si, solo si aquí haya trabajo. Olvídate de lo político, hermanito. La mayoría de la gente que se va por razones económicas. Vos ves ese drama de Haití, es un drama económico. Razones económicas ligadas a la política, sí. Sí, pero por razones económicas. La gente no encuentra trabajo. Entonces no encuentra trabajo y se va. Pero si vos empezás a generar fuentes de trabajo, esta gente no se va a ir, como sucedía hace algunos años, ¿verdad? Pero eso tiene, la economía tiene que, el próximo año, ¿cuál es la ventaja? Suponete que cerramos con el 6%, 7% que dice el Banco Central y Hacienda. El 2022 ya vamos a entrar a la meseta, Jimmy, ya esta curva ya no la vas a ver tan pronunciada como la ves aquí. Vas a verla un poco más inclinada. Esa es la meseta del 2022. Es posible que el 2022 crezcamos, ya no el 6, pero sí el 4 o el 5%. Y así vamos a mantenernos nosotros. Y eso implica crecimiento del 5% anual. En pocos años vamos a tener la corrección de los 3 años que tuvimos en recesión económica. Hablemos, Leonardo, del Estado como facilitador en el tema de la economía, como facilitador en el tema de la política, de la estabilidad. ¿Qué papel considera usted se ha hecho hasta ahora y qué se debería de hacer a futuro, tomando en cuenta el tema electoral? El Estado debe ser, como siempre lo es, un facilitador. La tarea es de nosotros, del sector empresarial, ¿no? Pero sin un Estado facilitador, pues la tarea se hace más difícil, se hace más compleja. Entonces yo creo que el Estado hasta el momento sí ha facilitado. Porque nosotros no vemos, pues el sector empresarial no sentimos que haya un peso ahí, que el Estado nos está... A ver, ¿cómo te digo que está funcionando? Sencillo.
¿En cuánto se incrementaron las recaudaciones? Al cierre del primer semestre. 30%. Increíble. Tú no puedes decir, pero esto no genera y están pagando más impuestos. Correcto, en la población, lo que decía Jimmy, el tema de la migración, el tema del poder adquisitivo reducido. Pero, Jocelyn, ¿cómo financias el presupuesto general de la nación? ¿Por qué vía? Por la vía impositiva. Los impuestos más los préstamos, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés un incremento de un 30% de impuestos, de recaudación, se debe a dos cosas. O están pagando algunos que no estaban pagando, o están pagando más porque la actividad económica crece. Al crecer las ventas, cuando se paga más, las empresas sacrifican el tema del empleo. No. Cuando se paga más impuestos. No. Acuérdate que los impuestos más sensibles que nosotros tenemos son dos, Jenny. El IVA, que es el impuesto tuyo, el tuyo y el mío, el que vos pagás cuando vas a comprar algo, ese la empresa no hace nada, solo lo retiene. Te lo quita vos y se lo pasa al fisco. Que de hecho muchos han criticado ese tema porque algunos insumos, Leonardo, que tienen que ver incluso con la pandemia, han sido grabados con el IVA. Entonces mucho se ha criticado el tema de la reforma tributaria y del costo que tiene, del costo que tiene la parte de las recaudaciones versus los efectos que esta reforma, según lo que muchos han dicho en este programa, ha generado en la población y en las empresas. Vayámonos a la parte del futuro. ¿Qué se debe de hacer de ahora en adelante? Porque usted decía que sí ha sido un Estado facilitador, pero por otro lado también manifestaba que tendrían que haber políticas públicas específicas para el sector turismo. Entonces sigamos hablando de ese ABC de lo que se debe de hacer. Bueno, yo sí, la cartita de Navidad ya la tenemos lista con MIPYME, pues a partir de enero 2022, una vez que ya esté el nuevo periodo de gobierno, y nosotros presentemos nuestras demandas, que ya las estamos presentando además. En primer lugar, sí deben de haber políticas de fomento. ¿Y hacia quién debe ser el fomento? De una vez por todas, por el amor de Dios, a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la pequeña y mediana producción agropecuaria, que somos el pilar fundamental de la economía. Y no lo digo yo, ahí están las estadísticas y lo dice el ministro de Hacienda, lo dice el presidente del Banco Central. O sea, la política pública debe ir dirigida hacia esos sectores más vulnerables, digámosle así, y que son los que impactan más en la reducción de la pobreza y lo que generan empleo. Estamos hablando de 57% de las empresas, porque hay mucho de bulla aquí, revisen los datos del INSS. 57% de las empresas aportantes al INSS, ¿quiénes son? MIPYME. Casi 70% de los afiliados al INSS, ¿quiénes son? MIPYME. Entonces realmente hay un aporte objetivo de la economía. Entonces además debemos de trabajar en conjunto. Y yo estoy seguro que así tiene que ser, porque no podemos trabajar si no lo hacemos coordinadamente. El Estado y el sector privado y la academia también, que juegan mucho en este aspecto. Entonces yo creo que las políticas públicas deben ir dirigidas hacia el fomento. Uno, mantener este crecimiento económico. Y ese crecimiento económico se mantiene de diversas formas. Atender las agendas pendientes, ¿verdad? Incluida la política. Incluyendo la política, la agenda pendiente, la política, atender el tema de redistribución del ingreso mejor. Debo decir que hay una muy buena inversión pública, ahí están los números, 102.000 millones de Córdoba en gasto, en donde la mayoría es casi el 60% de inversión social, salud y educación, sin meter infraestructura de carretera. Eso significa una mejor distribución del ingreso. En segundo lugar, ¿que vayan a pagar menos impuestos a las empresas? No pues, porque el impuesto que pagan las empresas es sobre sus utilidades, que es el IR, no es sobre lo que vende, es sobre lo que gana y la retención que hace a los consumidores. O sea, realmente la empresa paga solo el IR, que es el impuesto de sus ganancias. Ok, está bien, está en el 30%, ahí que se mantenga, si yo creo que no nos aumenten eso. Pero ahorita las empresas están pagando más, las empresas venden más, operan más, tienen más ganancias, pagan más IR, venden más, retienen más IVA, etcétera, ¿no? Pero los trabajadores requieren también poder adquisitivo y ese poder adquisitivo se lo debe de trasladar a los trabajadores en varias formas. Número uno, el Estado debe ayudarnos a mantener la inflación controlada. De nada nos sirve que te aumente el salario hoy y mañana la inflación llegue al 12, 15, 20%. No hablemos de más, pues. La inflación tenemos que mantener la inflación por debajo de 2 dígitos. Tiene que ser de 1 dígito para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Y en segundo lugar, el tema salarial, pues un tema que hay que discutirlo
porque ya no es salario mínimo, también requerimos mejorar el salario de los trabajadores actuales, que se deteriora producto del IPC. Yo creo que en la medida en que dialoguemos nosotros, el sector privado, ¿verdad?, el Estado, el próximo año, y las cosas se mejoren, vamos a tener los resultados que nosotros tenemos. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente: basta ya de política. La política no le trae nada a este país. Lo que le ha traído a este país en su historia es nada más destrucción. Mirá, si nosotros no hubiera pasado lo del 2018, no estuviéramos en esto. Estaríamos creciendo bueno, la pandemia también nos iba a golpear, por supuesto, ¿verdad? Pero nos hubiera golpeado menos. Sin embargo, este país está creciendo. ¿Qué pasa con Centroamérica? Si vos lo ves. O sea, las cifras están, solo Nicaragua. Pero si hay que ver el tema Panamá político, crece. porque influye en la economía, Claro, de la política también. pero de depende manera la economía. constructiva. El tema político, ¿cómo se resuelve el tema político? En las elecciones. ¿Cómo se resuelve el tema político? Bueno, buscando los diálogos necesarios para lograr esos consensos relativos. ¿El diálogo debe ser después de elecciones, no antes? Estamos a 40 días de elecciones, creo que va a estar dialogando ahorita en 40 días antes de elecciones. ¿Y qué sería la agenda después de las elecciones? Para mí debería ser, 1, redistribución del ingreso. O sea, beneficios sociales para la gente. 2, economía, ¿verdad? Y 3, pues si tienen agenda política ahí determinada, pues llevarla a la mesa. Pero para mí es garantizar lo que nos ha costado tanta sangre a nosotros. ¿No existe temor de parte de la CONIMIPYME, por ejemplo, de que luego de las elecciones, suponiendo que haya inconformidades de parte de muchos agentes internos y externos, puedan estar en peligro tratados de libre comercio, por ejemplo? Yo te puedo asegurar, por ejemplo, y soy parte del equipo asesor del ADA, del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que la Unión Europea ha comunicado que no va a discutir temas de comercio con Nicaragua. O sea, poner en entredicho el ADA, más bien vamos a revisar cómo avanzamos en el ADA. Y si es CAFTA, también el CAFTA tiene una serie de condicionalidades, yo se los mencioné a ustedes, ¿verdad?, que no estoy seguro que Estados Unidos se vaya a meter esa dinámica porque implica ir a la OMC. Y eso es largometraje. Eso no es así nomás como la Haya, pues nada más que menos complejo que la Haya. Entonces, pero no se trata de eso. A ver, yo no concibo a un nicaragüense que esté pidiendo eso. En primer lugar, que lo pide el que no vive aquí. Muy por el contrario, eso pero afectaría el que vive a los aquí, nicaragüenses. Mi pregunta era, no para que se pida en ningún momento, que ni siquiera se concede eso, sino más bien es para que no se ponga en riesgo este tipo de cosas. Si no se va a poner en riesgo en la medida, te voy a decir, no se pone en riesgo, yo te lo digo porque hablo con el sector empresarial, que es mi sector, no ando en el sector político. Y yo la verdad es que largo ando en el sector político porque la politiquería en Nicaragua deja mucho que desear, esa es la verdad, deja mucho que desear. Entonces, realmente, el sector económico ya, y me refiero a la gran empresa, me disculpan, ¿verdad?, por lo que voy a decir, ¿verdad? No voy a decir quiénes, pero sí he hablado con ellos y definitivamente están muy interesados en que esto ya, ellos empezar a trabajar, empezar a tener relaciones de trabajo con el gobierno, empezar a dialogar, etcétera, porque las empresas están trabajando, las empresas están creciendo, el comercio está avanzando. Entonces, no digo yo que una abstracción total de los problemas sociales y políticos del país, no. Hay que atender esa agenda, pero con responsabilidad. A ver, no se atiende a agenda política pidiendo que afecten a Nicaragua. Eso no es agenda política para mí. La agenda política es otra cosa. La agenda política es, veamos, pues, cómo avanzamos, veamos cómo me siento yo más tranquilo. Sin poner en riesgo la seguridad y economía de los nicaragüenses. No, la seguridad que no se puede poner en riesgo porque sin estabilidad no tendríamos estos números. Estos números no son posibles si no hay estabilidad. Y sobre todo que requerimos incrementar un poquito un indicador que Jimmy se le olvidaba, que siempre está pendiente de estarme apuntando eso de manera inquisitiva, que es la inversión extranjera directa, ¿no? O sea, ahí sí necesitamos nosotros mejorar esa inversión extranjera directa. Sería el tema de la institucionalidad. Y esa inversión extranjera directa pasa, ¿no?, por crear toda una situación de imagen país, etcétera, ¿no? Ahí sí hay que mejorarla. Ya la mejoramos, Jimmy, con relación al año pasado, ¿verdad? Vamos a cerrar posiblemente con mejores números. Pero todavía nos hace falta para llegar a las cifras que teníamos en el 2017 de casi $1.000 millones. Números que podrían representar una caída de un 70%. ¿Perdón? Números que podrían representar una caída de un 70% en comparación a años anteriores. Es posible, sí, todavía es posible. Ese es el único indicador que nosotros debemos de atender
con celeridad, ¿verdad? Pero eso es tan importante ver el tema político supuesto, electoral, por una cuestión de imagen país, todo el ambiente general de Nicaragua. A ver, lo principal, muchachos, es tener un ambiente en Nicaragua que nos dejen trabajar, por el amor de Dios. Y no lo dice con mi pyme, lo dice la gran empresa. La gran empresa quiere trabajar tranquila, pero lógicamente no quiero decir con esto, insisto, yo sé que ustedes siempre me han tratado de llevarme al tema político, pero es que el tema político no es que no sea importante, Jocelyn, sí es importante, pero para mí el tema económico es sobre todo más importante porque la gente come, va todos los días a trabajar y necesita llevar el pan a la mesa de su casa y no lo hace con la política, lo hace con el trabajo. Entonces, la agenda política que los políticos, no quiero hablar mal de los políticos, no me caen muy bien, pero los políticos que discuten sus rollos, pero que dejen al sector empresarial avanzar, no mezclen, no volvamos a caer en el error que ahora mis amigos, colegas, conocidos de la gran empresa ahora me lo aceptan, de tener razón, no debimos de haber metido el tema económico en el diálogo. Vaya, les dije, manejemos una agenda paralela, hablemos que hay un diálogo político y a la par un diálogo económico. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. A nivel personal, ningún interés de que usted hable de política. Sabemos que usted viene a hablar de economía, pero sí es importante porque una de las variables que influyen en la economía es la política. Así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado, pero valga la aclaración, ¿verdad? No, pero de las encuestas, las que te gustan y las que no te gustan, la gente lo que prefiere es hablar de su situación económica y más que de la política. Muchas gracias. De la situación sanitaria también. Hemos visto cómo el interés de la situación sanitaria, incluso acá en el programa, cómo la audiencia está atenta a la situación sanitaria. Vamos bien, gracias a Dios. Agradecemos la COVAC habernos dado el domingo 499.200 nuevas dosis de AstraZeneca procedentes de España, el mecanismo COVAC, y de las 800.000 vacunas que ya empiezan a entrar ya de Sputnik Light, ¿verdad? Para poder llegar a más de 1 millón. La clase trabajadora sana, una empresa privada funcionando bien. Viste ahorita, y con eso cierro porque sé que el tiempo te lo está comiendo, viste cómo las empresas están inclusive poniendo el anuncio de todos sus trabajadores, ¿verdad? Con sus tarjetas de vacunación, empresas de gastronomía sobre todo, no sé si la viste. Ahora me llegaron publicaciones de varias empresas. Sí, genera más confianza. Démosle, cuando mi pyme fue el primero que dijo, démosle permiso con goce de salario a los trabajadores para que vayan a vacunarse, no a cuenta de vacaciones. Bueno, espero la gran empresa que lo haga. Muy cierto. Gracias. Me consta, a mí me llegó el comunicado. Muchas gracias por acompañarnos, Leonardo, acá en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Buenos días. Continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana y ahora vamos a hablar sobre temas económicos y seguramente esto le va a afectar su bolsillo porque nuestro periodista Christopher Guevara se encuentra desde el Mercado Oriental, quien nos va a comentar cuáles son esas variaciones de precios que registran los 53 productos que integran la canasta básica. Vamos a establecer comunicación con Christopher Guevara, que se encuentra desde el Mercado Oriental. Christopher, ¿qué tan cierto es que han aumentado de precio los productos lácteos? Así es un verdadero placer saludarles a esta hora de la mañana. Como bien lo acabas de mencionar, nosotros desde el Mercado Oriental para conocer el comportamiento de precios que han tenido los productos en esta última semana del mes de septiembre, casi finalizando este mes, y nosotros queremos saber en voz de los comerciantes si estos han tenido variaciones en comparación con días anteriores. El arrocito tenemos pipe desde 13 Córdoba hasta 17. Tuvo un alza el arroz, no tenemos arroz de 12 ahorita ni de 11. Está escasa la payana, lo que es la semolina también subió. Tenemos a 17 la libra de frijol rojo y chile que se mantienen, gracias a Dios pues se mantienen. El azúcar 13 Córdoba, mantenemos, pero sí el azúcar subió 10 Córdoba por saquito. Nosotros estamos asumiendo de salsa, el aceite está a 58 litros. Aún el aceite todavía está caro. 1040 el bidón de aceite y los que son sellados tenemos desde 300 y 280 el galón sellado. Siempre está 90 el lomo,
a 90 la posta, 90 la trasera, contralomo 90, todo está parejo ahora. ¿Se han mantenido estos precios? Pues yo siempre los mantengo, no sé cómo está otro lado, yo siempre trato de acomodarme con el cliente para tenerlo siempre aquí contento. Así es, ¿y la afluencia de compradores cómo ha estado en este producto? Pues gracias a Dios bien, todos los días vendo lo mismo, normal, gracias a Dios siempre está la bendición. Los precios se han mantenido. La pierna entera es la más barata, que está a 35 ahorita la libra. La pechuga especial a 55, pechuga con ala 50. Tiene un mulito 45, los conos 40, la alita 48. ¿Los embutidos? Se han mantenido también los precios. A 33 el delicarne, a 32 la piña, salchicha. Tienen mortadela de libra, mortadela económica a 22, a 23. A 65 las de libra. Bueno, ya tiene casi 2 semanas que subió el queso un poco más. Ahorita estamos dando a 48 por mayor, 50 por libra, lo que es el seco, ¿verdad? Y sí, lo que es el mozzarella también tuvo otro incremento. Ahorita estamos dando 38 por mayor, 40 por libra. Lo que es el queso crema tuvo otro incremento igual también. Sí, ¿cómo le encontramos la librita del queso crema? A 28 el comercial, 30 el puro y 34 el especial. Muy bien. ¿A qué se debe este incremento, doña Reina? Bueno, supuestamente me dijeron que están entrando los salvadoreños a comprar la leche y la pagan más caro. Por eso está el incremento ahorita del... Regálame el precio de la cajilla con huevo. ¿A cómo le encontramos? Bueno, eso ha bajado un poco. El huevo ha bajado a 120 por cajilla, 130, según el tamaño del huevo. Pues ahorita gracias a Dios se ha bajado el tomate porque la verdad estaba como a 900 la cajilla de tomate y ahorita la encontramos a 3,5 hasta 400 la calidad del tomate, según la calidad. ¿Los baldecitos pequeños cómo los encontramos? Pues ahorita están entre 30, 70 y 150 el balde. ¿Que traen por lo menos? Unos traen 13, 14, el otro trae 30 y el otro agarra entre 60 tomates, 55. Perfecto, hablemos de la cebolla, mi estimado, ¿cómo encontramos? Pues gracias a Dios la cebolla se ha bajado bastante porque la verdad estaba hasta 25 hace como 20 días atrás, ahorita llegó hasta 20 y gracias a Dios ahorita está hasta entre 15 y 14 la libre de cebolla, según la calidad. Muy bien, la chiltomita, mi estimado. Pues la chiltoma igualmente se mantiene la chiltoma porque estamos pagando a 3,5 la cajillón de chiltoma, igualmente según el tamaño se da 30, 50 y hasta 20 la docena, según los tamaños. Perfecto, hablemos de la papa. Igualmente pues la papa se mantiene, gracias a Dios, porque está entre 10 córdobas hasta 12 córdobas a la libra. Igualmente se compra económica para darse a 10 córdobas a la libra la papa blanca. Dependiendo de su calidad, ¿no? De calidad, correcto. Por lo menos la Punto Rojo siempre no pierde el precio porque está a 12. Háblenos acerca de la ristra de ajo, ¿cómo la encontramos? Pues gracias a Dios el ajo está caro todavía, no se ha bajado. Bajó 100 pesos, pero no es nada. Pues, ¿Cómo la encontramos? Está en 1050 la cajita que trae 100 unidades. ¿Y la por ristra? Por ristra está a 15, se tiene que dar todavía porque si se da menos no le gana nada a uno. 50 córdobas por la libra de queso está desembolsando usted al visitar este populoso mercado de Managua. No obstante, por la cajilla con huevos lo encuentra desde 120 a 135 córdobas en dependencia de su tamaño. Amigo televidente, al visitar estos lugares, recuerde utilizar su mascarilla y proteger sus vidas. Con toda esta información, regreso contigo. Muchas gracias, Christopher Guevara, por esa información que nos has brindado desde ese populoso centro de compra. Hablamos del mercado oriental. Ustedes ya saben, amigos consumidores, tenemos una de cal y una de arena. Aumentaron de precio algunos productos, otros se mantienen, mientras otros han bajado considerablemente. Y si usted hoy va a comprar esta semana, ya sea el mercado oriental u otro, aliste su presupuesto porque hay variaciones, así nos explicaba nuestro periodista Christopher Guevara. Ahora con esta información que nos brindaron, vamos a hacer un traslado al otro lado del estudio con Daniela Rodríguez Morazán, que nos tiene más de la revista Acción 10 en la mañana. La acción de impugnación de paternidad es aquella herramienta jurídica cuyo fin es trasladar el emplazamiento de hijo, demostrando que el marido o la madre o el reconociente
según se trate de una impugnación matrimonial o extramatrimonial, no resultan ser los progenitores biológicos del hijo en cuestión. Podrán impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los 140 días siguientes a aquel en que tuvieron conocimientos de que no es el padre o madre biológica. Es necesario presentar el registro civil de nacimiento del niño, niña o adolescente y, de ser posible, informar el lugar de residencia o trabajo del presunto padre o madre biológico. Esto con el fin de vincularlos al proceso en aras de declarar la paternidad y proteger así el derecho del niño, niña o adolescente a tener. Conozcamos más sobre este tema en nuestro segmento Asesoría Jurídica, informó Christopher Guevara. Muchísimas gracias, Christopher Guevara, y ese es precisamente el tema que abordaremos hoy en nuestro segmento Asesoría Jurídica. Ya me encuentro acompañada del doctor Isidro Trujillo, quien estará presentando todos los detalles en relación a este tema de suma importancia. Impugnación de la paternidad por los herederos. Muy buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Muy buenos días a usted, licenciada, por la oportunidad que nos da de dirigirnos esta maravillosa mañana a la población a nivel nacional y a nivel internacional. Para iniciar a desarrollar este tema, a ver si nos comparte un poco de cómo se adquiere la paternidad. Bueno, nuestro Código de Familia, la Ley 870, establece, a partir del artículo 203, la forma de adquisición de la paternidad. Y hay 3 formas con las que un niño adquiere esa paternidad, dice la ley. Una que es por un reconocimiento voluntario del padre, porque es la paternidad. Otra es a través de un proceso administrativo en la vía, con el acompañamiento del Ministerio de la Familia y a través del registro civil, donde incluso pasa por un proceso de presunción de paternidad primero, para después ser confirmada si la acepta el presunto padre, o si no, entonces haciéndose el trámite de la prueba de ADN. En este caso, de no ser aceptada por el presunto padre, no se procedería a este tipo de impugnación. Se inscribe primero como presunto padre. Okay. Después viene el proceso de confirmación, y por eso es que viene también el otro proceso, que es judicial. Y ahí es donde se hace una investigación de paternidad a través de la prueba de ADN, para que esa prueba científica sea la que determine si es o no es. Pero ese es un derecho del padre en ese momento, de poderla impugnar. Ahora, si en ese proceso de la impugnación de la paternidad o hay una inscripción de un presunto padre, que lo hizo la madre posiblemente, entonces, y no se ha hecho la impugnación y en ese momento fallece la persona, entonces aquí viene la participación de los herederos, que puede ser el cónyuge sobreviviente, o la declarada en unión de hecho estable, la persona conviviente, como lo conoce la ley, y también los hijos biológicos que se consideran herederos, los que pueden continuar con ese proceso de impugnación de la paternidad. Pero, ojo aquí, la ley, el artículo 225 dice, se podrá impugnar al presunto padre. Cuando hablamos del presunto padre, tenemos que tener en cuenta que la inscripción que se hizo ante el registro público, ante el registro civil de las personas, se hizo en calidad de presunto padre. Es decir, hay un proceso investigativo de paternidad. El juez lo mandó a inscribir temporalmente por un principio rector del derecho para los niños, que es el interés superior del menor. Se inscribió como presunto padre, causa los mismos efectos, pero está todavía a expensas de la confirmación por aceptación del padre o por la confirmación de la prueba de ADN. Okay. De lo contrario, entonces no podrán entrar a impugnarlo si no es en ese caso. ¿En qué momento se da lo que es el proceso de la impugnación de la paternidad, doctor? Bueno, como el artículo 224 da ese derecho al cónyuge sobreviviente y a los hijos herederos, también el artículo 225 del Código de Familia nos dice el plazo para impugnar la paternidad cuando esté en este proceso. Nos dice que son 60 días contados a partir del día en que entran a la posesión del patrimonio del causante. De tal manera que también hay un artículo en el Código Civil, que habla, ya estamos trasladando el derecho de sucesiones, que nos dice de que el traslado o la posesión inicia
al día siguiente de la muerte del causante. Ok, doctor, vamos a detenernos un poquito ahí para recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Dios les bendiga. Muy buenos días, amén. Al doctor. Mi mamá murió y ella dejó una herencia y me la dejó a nombre mío. Y ahora en el transcurso del tiempo mi hermano se dio cuenta y ahora anda amenazándome, diciéndome que soy una ladrona, que soy una arrimada. Y la verdad que esto me tiene agobiada y no sé qué hacer. Él tiene ahorita pues un juicio conmigo por eso mismo, y somos de la misma sangre, del mismo padre, la misma madre. Le dejó testamento. Ha llegado a ese transcurso de quererme sacar a la calle. Ok, ¿dejó un testamento? Sí. Ok, entonces vea, ahí no hay otra cosa que hacer. Lo que ella señala son unas injurias y calumnias porque le dice que es ladrona. Un problema bastante frecuente luego de la muerte, en este caso de la madre o del padre en la familia, normalmente siempre sucede. En este caso, ¿qué se debe de hacer, doctor? Bueno, si él dice que anda peleando por el patrimonio, me imagino que debe ser buscando una declaratoria de heredero. Ella podrá oponerse con el testamento a esa declaratoria de heredero y el juez va a validar la voluntad del causante, y con eso ella se hace titular o dueña por sucesión de ese patrimonio que dejó el causante, que es su mamá. ¿Qué pasa cuando no existe un testamento, pero sí hay bienes? Bueno, entonces ahí es donde procede la declaratoria de heredero. Y precisamente por eso el tema de hoy tiene relación con la herencia. Con la herencia, porque la impugnación de paternidad por los herederos es precisamente, valga la redundancia, porque queremos excluir a un hijo que es reconocido a veces, pero que no es hijo biológico del causante del patrimonio, es decir, de la persona que falleció y dejó un patrimonio. ¿Qué pasa, doctor, cuando existen familias, por ejemplo, y murió la madre o murió el padre, pero hay bienes, y en este caso, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a recibir una nueva llamada telefónica? Aló, muy buenos días. Buenos días, quisiera hacer una consulta. Sí, ¿cuál es su consulta? Le escuchamos. Bueno, mi caso es el siguiente. Okay. Yo serví de fiadora en un documento para la adquisición de un terreno. El dueño del terreno, del solar, ya falleció. Yo quisiera saber qué participación o qué beneficio tendría yo como fiadora para quedarme yo con el terreno. El dueño del terreno ya falleció, dice. Bueno, los sucesores de él son sus hijos. Ella tiene que entrar a un negocio con los hijos, quizás llamarlo a la DIRAC, para ella terminar de pagar, qué sé yo, si acaso haya una deuda todavía, y ella quedarse con el terreno. Pues eso sería el procedimiento, si no, hacerlo en la vía judicial, demandando a los herederos. Como le comentaba, doctora, hay casos de casos, ¿verdad? Y uno de ellos muy frecuente es el hecho de que no existe un testamento, pero sí existen bienes. Hay hijos que probablemente ya tienen bienes y quizás existe uno que dos que en este caso, por ejemplo, no tienen una vivienda. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Mire, la ley no hace diferencia ahí. ¿Sería el mismo? El mismo. Vea, es una declaratoria de heredero para todo, porque cuando hablamos de herencia estamos hablando del patrimonio que queda al momento de la muerte. Eso es la herencia. Y eso se divide entre todos los hijos, sean estos legales o biológicos. Ok, muchísimas gracias, doctor Isidro Trujillo, por habernos acompañado hoy una vez más aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana, como siempre en nuestro segmento Asesoría Jurídica, llevando hasta la pantalla de sus hogares temas de interés legal. Con toda esta información yo le doy traslado a Jimmy Romero, quien tiene una excelente noticia para todos ustedes. La gastritis abarca un grupo de enfermedades que incluyen la inflamación del revestimiento del estómago.
La inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales. El uso frecuente de determinados analgésicos y beber demasiado alcohol también puede contribuir a padecer esta enfermedad. Puede ocurrir súbitamente o puede ocurrir lentamente con el tiempo, que es lo que llamamos gastritis crónica. En algunos casos puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago, pero para la mayoría de las personas la gastritis no es grave y mejora rápidamente con tratamiento. Muchos no se dan cuenta de que tienen una infección por bacteria porque nunca se enferman. Si tienes signos y síntomas de una úlcera péptica, el médico probablemente hará pruebas para detectar una infección por Helicobacter pylori. Conozcamos más sobre este tema en nuestro segmento Consulta con el especialista. Christopher Guevara, Acción 10. Muchísimas gracias, Christopher, por la introducción a este tema de suma importancia, un padecimiento bastante común en la población hoy día. Y para hablar en torno a lo relacionado de este tema ya se encuentra conmigo el doctor Jaime Manzanares. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, estimados televidentes del Canal 10. Que Dios les bendiga y les vamos a llevar un tema de gran importancia, que es la gastritis producida por bacterias. ¿Qué tipo de bacterias podrían conllevar a un paciente a desarrollar precisamente la gastritis? La bacteria más común es la famosa Helicobacter pylori, que se dice que esta bacteria es una bacteria bien agresiva, que se encuentra en las verduras y en las frutas que no se lavan bien, y se puede contaminar la persona que las consume. Inclusive se puede transmitir de una persona a otra a través de la saliva. Inclusive si una persona va al baño y no se lava bien las manos y manipula los alimentos, puede contaminar al resto de sus familiares o personas que consumen. Y también esa bacteria comienza a dañar las paredes del estómago, porque es una bacteria en forma de espiral que posee flagelos, y esto le ayuda a que dañe las paredes del estómago y la barrera que nos protege los ácidos y los jugos gástricos, y el estómago queda expuesto. Y comienza la primera fase, que es la gastritis. Si este paciente no se está automedicando, porque muchas personas aquí en Nicaragua se automedican, esta gastritis, que son llagas, lesiones mínimas, se vuelven úlcera péptica, úlcera duodenal y por último cáncer. Esta enfermedad la están padeciendo miles de personas en Nicaragua y millones de personas alrededor del mundo entero. Desgraciadamente han muerto de cáncer en el colon, inclusive miles de personas que nos están viendo en Nicaragua la están padeciendo, y es necesario que no se estén automedicando porque los puede conllevar a la muerte de un cáncer en el colon. ¿Cómo diagnosticamos la gastritis por presencia de bacterias? Sí, se puede diagnosticar por presencia de bacterias a través de un examen de sangre que se llama Helicobacter pylori. Este examen es un método moderno y rápido, porque antes existía la endoscopía y la biopsia, que siempre está, pero muchas personas le tienen miedo. Entonces este es un método más económico y más rápido y 100% seguro, donde se puede detectar si este paciente tiene esta bacteria. Una vez diagnosticado, el paciente se le manda un tratamiento que puede ser químico, 2 antibióticos combinados, un inhibidor de protones para eliminar esta bacteria, o puede llegar a ser un tratamiento natural que también lo tenemos en el laboratorio y elimina completamente esta bacteria, ya que esta bacteria es bastante agresiva. Se dice que en países no desarrollados como el nuestro la tienen de cada 10 personas, 8 personas, y no solo produce la gastritis, sino que avanza úlcera péptica, úlcera duodenal, cáncer en el colon, estómago, esófago. Una vez diagnosticado el paciente con esta bacteria y terminó tratamiento, se repite el examen de heces después de tratamiento, porque en sangre siempre va a quedar una célula de memoria. Bien, muchísimas gracias, doctor, por el desarrollo de este tema de suma importancia. Vamos a recibir una llamada telefónica. Vamos a premiar a nuestra fiel audiencia con una consulta. Usted puede marcar al 2222-7808. Ya en la recta final de esta entrevista, doctor, todas aquellas personas que deseen visitarle, ¿dónde lo pueden encontrar y cuáles son las promociones disponibles? Claro, sí, siempre el Laboratorio Biodiagnóstico piensa en la salud del pueblo de Nicaragua, realizándole un chequeo médico completo de 16 tipos de exámenes que todos debemos de hacernos al menos una vez al año, porque perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, riesgo cardíaco, para ver qué nivel de colesterol andás, perfil hepático, que produce pesadez, llenura, acidez,
examen de orina, biometría, ácido úrico. Imagínate que son 16 examen 500 y están valorados en cualquier laboratorio en 3.000. Del Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba. Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba y el WhatsApp. Tenemos la llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Aló. Aló. Aló, muy buenos días. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Sí, recuerde que usted puede marcarnos al 2222-7808. Continuando, doctor, con los números telefónicos, ¿a dónde pueden llamar todos aquellos televidentes precisamente para agendar su cita? Sí, al WhatsApp 8686-5083, 8686-5083, y ahí tenemos unos tratamientos naturales que vamos a obsequiar si no pudieron llamar al aire, en los números de WhatsApp, que son tratamientos naturales para eliminar la bacteria del estómago y desinflamar el colon. Ok, muchísimas gracias, doctor Jaime Manzanares, por el desarrollo de este tema de suma importancia. Einer Suárez tiene más información para todos ustedes.